El tema de hoy se titula El camino de la perseverancia. Eso es lo que debemos estar haciendo en estos tiempos finales, perseverando en lo que hemos aprendido, perseverando en buscar al Señor. Quiero que busquemos en nuestras Biblias Lucas capítulo 13, versículos del 22 al 24. Tenemos que perseverar porque hay mucho todavía por hacer, mucho que cambiar también, porque recuerde que no nos podemos quedar igual nosotros. Así que Lucas 13, 22, leamos juntos qué les parece la palabra de Dios. Lucas 13, 22 dice de esta manera: pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Ok, hasta ahí. Es el tiempo que Jesús va encaminándose a Jerusalén. Dice el versículo 23: y alguien le dijo, fíjese qué maravilloso que ni siquiera sale su nombre acá de quién le preguntó, solamente está escrito, alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? No sé a ustedes, pero a mí me pareció una muy interesante pregunta. ¿Son pocos, Señor, son pocos los que se salvan? Y él les dijo, versículo 24, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Hasta ahí vamos a terminar estos versículos. Esfuércense por entrar por la puerta angosta, porque les digo, fíjese que cuando Cristo nos declara esto, pues realmente es para preocuparnos, porque dice él, muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Por qué no van a poder entrar algunos o muchos, como dice acá? Realmente aquí podemos ver varias cosas. Nosotros sabemos que nuestra vida debe sufrir un cambio, y así textualmente, porque así lo dicen la mayoría de los comentaristas bíblicos. Se debe sufrir un cambio de todo nuestro ser para realmente pasar por esa puerta, para realmente seguir a Cristo. Pero usted podrá seguir diciendo, es que yo sigo todavía. No, es que necesitamos sufrir un cambio completo en todo nuestro ser. Pero todavía tengo problemas con mi carácter. No está la obra todavía. Muchos procurarán entrar, pero no podrán. Pero todavía tengo problemas con este vicio. Todavía me salen palabras que ajos y cebollas. Todavía lo que sea. Por eso está escrito, muchos querrán entrar, procurarán. Y es que la palabra de Dios, pues aquí el Señor Jesús nos está enseñando muy claro, ¿verdad? Este mismo versículo o estos mismos puntos quiero leérselos también en Mateo 7, 13 y 14 para continuar con esto. Es por eso ese camino de perseverancia en nuestras vidas. Perseverar en ir dejando, irnos despojando, ¿verdad? ¿Qué nos decía el apóstol Pablo? Despójense del viejo hombre o de la vieja naturaleza, ¿verdad? Quítensela como si se quitaran por completo algo, como si una camisa se la quitaran así. Quítense aquella persona que no se esforzaba, que no oraba, que no buscaba a Dios, que todo lo que traíamos antes.
Dice en Mateo 7:13, entren por la puerta estrecha. Fíjese, en el otro versículo que decía, Jesús dijo, esfuércense por entrar por la puerta angosta. Y aquí dice, entren. Pero es como si lo dijera, ya entra. Pareciera que muchos como que están todavía en la puerta y como que no, o que dan un paso para adentro y al ratito para atrás otra vez. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Decía primero, muchos procurarán entrar y no podrán en la puerta angosta, pero eso sí, en la puerta ancha, muchos son los que entran. Y ahí están, entre y entre y entre y entre, mucha gente en esa puerta ancha. Ahora, qué bonito es imaginarnos una puerta pues angostita y que apenas si cabemos, y si dice uno, ahí estoy medio panzón, pues ¿cómo le hago para entrar? Eso nos imaginamos. Pero ¿de qué está hablando realmente? ¿De qué está hablando? Entrar en una puerta, en la puerta angosta que dice acá, es andar en una nueva vida. Una vida en la cual estemos amando a Dios con todas nuestras fuerzas, buscándole incansablemente. Ya no podemos darnos el lujo de descansar en estos días, sí. Yo me he dado cuenta que he descansado también mucho, pero ya no nos podemos dar ese lujo. Tenemos que hacer muchas cosas. Tenemos que ir, venir, salir, todo para que primero lo importante es por nosotros mismos, nuestros cambios, el cambio de vida que nosotros debemos de dar. Y después para llevar salvación a otras personas. Porque estamos, como decíamos al principio, estamos en tiempos difíciles y pues si dijéramos finales, es tan cierto. Tiempos finales y tiempos difíciles. La pregunta también es, ¿habrá cristianos en ese camino espacioso, en esa puerta ancha? Y pues lo podemos decir que sí, ¿verdad? Los que no terminan de cambiar todavía. El camino de la perseverancia es un camino en el cual nosotros debemos de irnos negando, ir obedeciendo a Dios con todo, aunque nos duela, porque se debe de sufrir. La carne debe de sufrir. Debemos de sufrir el cambio. Requiere cambios en nuestra vida. Mire, quiero leerles unos proverbios, un salmo también, pero así muy rápido. Salmo 37, 23 y 24 en la Nueva Traducción Viviente. Escuche cada versículo y cada palabra, Salmo 37, 23 y 24. ¿Cómo dice estos dos versículos en la Nueva Traducción Viviente? Dice así, fíjese: el Señor dirige los pasos de los justos, se deleita en cada detalle. Fíjese bien lo que está diciendo, en cada detalle de su vida. Aunque tropiecen, nunca caerán, porque el Señor los sostiene de la mano. Fíjese qué hermoso. Ahorita vamos a ver qué necesito yo hacer para llegar a ser justo. Sabemos que no hay justo ni a un uno, como está escrito, ¿verdad? Pero por los méritos de Cristo Jesús, yo soy justificado. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Él es el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Simple y sencillamente para llegar a ser justos. Otro versículo también, Proverbios 15:24. Ok. Fíjense, así déjalo en esta nueva traducción viviente. Miren cómo dice, para los sabios el camino de la vida es hacia arriba. Ellos dejan la tumba atrás, porque nos dice la Reina Valera. Fíjese cómo dice, el camino de la vida es hacia arriba al entendido, al sabio, al que se da cuenta y está dispuesto a dejar todo y a cambiar su ser completo. Ese es un sabio. No, un sabio es el que dice, no, pues yo estoy bien y todos están mal. No, un sabio es el que actúa. Por eso es ese camino de perseverancia. El sabio se va a dar cuenta, el entendido se va a dar cuenta y actuar. El camino de vida es hacia arriba al entendido, para apartarse del Seol abajo. ¿Qué es Seol? Pues sabemos nosotros que así se le decía. Ese es el hebreo antiguo para referirse al lugar de los muertos, al sepulcro. Y en el Nuevo Testamento también se le relaciona con el Hades. En pocas palabras, el fuego. ¿Cómo nos apartamos del fuego? Cada día debemos estar haciendo esto, alejarnos del Seol. Cada mal hábito que vamos dejando hace que nos vayamos para arriba y nos alejemos de abajo. Fíjese bien lo que estamos diciendo, Cada que usted cambia algo que le hacía mal, tanto personalmente como a los demás, va uno dejando, va uno apartándose, alejándose del fuego. Así, fíjese qué hermoso, cómo nos enseña la palabra, Nosotros, ese camino de perseverancia es ir dando pasos para arriba, no para abajo. Ir dejando todo acá en la vida. Si nos es necesario cambiar por completo todo, pues lo tendremos que hacer. Lo tendremos que hacer. Jesús decía de esta manera: si tu ojo te es ocasión de pecar, ¿qué decía Jesús? Arráncatelo, tíralo. O si tu pie o tu mano te es ocasión de caer, quítatelo, córtatelo. Más vale que entres manco o cojo en la vida que tu cuerpo entero se ha echado para abajo, ¿no? Eso decía Jesús. Más vale que si nuestra boca, nuestra manera tan hermosa de hablar, cuando la esposa le dice al esposo: por favor, esposito, ¿puedes lavar los trastes? Porque así nos dicen nuestras esposas, ¿verdad? Esposos que estamos acá. O como dicen ellas. Si esa manera de hablar no es así como estamos diciendo, pues entonces a sacarse la boca, pues. Claro que el Señor Jesucristo no está hablando también textualmente, ¿no? Sino, ¿cuántos, ¿cómo se llaman los que tienen nada más un ojo? ¿Cuántos tuertos hay acá? ¿Cuántos mancos, no? Está hablando de ese cambio que debemos de hacer, tal como si ya ni siquiera tuviéramos partes de nuestro cuerpo, que son los que nos llevan a tropezar, a caer. Fíjese cómo dice también otro proverbio, Proverbio 10:17.
Proverbios 10:17 dice así: camino a la vida es guardar la instrucción, pero el quien desecha la reprensión yerra. Tal como en estos tiempos hace mucha gente. Dice, no, en esa iglesia nada más vas y, híjole, ya te condenan, te dicen, yo quiero ir a una iglesia que no mencionen el infierno, dicen muchos. Una iglesia en que no te mencionen el pecado. Una iglesia que te digan todo el tiempo, ya viene tu milagro. ¿Verdad? ¿Cómo pasa eso? De verdad yo me admiro como cuando veo, a mí me gusta mucho ver videos en YouTube de predicaciones por todos lados, veo predicaciones de iglesias de México, por todos lados, y está lleno de eso. Y no se reprende ahora con la palabra, porque puede existir un miedo a que las ovejas se enojen, las personas pues se incomoden y digan, mejor me voy a otra iglesia donde no hablen de estas cosas. Pero nosotros, los pastores, debemos tener cuidado de nosotros mismos y de la doctrina, de lo que enseñamos. En la Nueva Traducción Viviente veamos cómo dice este versículo, Proverbios 10:17. Dice, fíjense qué hermoso, los que aceptan la disciplina van por el camino que lleva a la vida, pero los que no hacen caso a la corrección se descarrían. Eso significa yerran. Y esa palabra de yerran es los que no llegan a entrar a la puerta estrecha. Asimismo, en la Nueva Traducción Viviente, Proverbios 19:16. Un consejo de lo más claro y de lo más hermoso y directo, Proverbios 19:16, que dice: guarda los mandamientos y guardarás tu vida, desprécialos y te llevarán a la muerte. Simple y sencillamente, no se necesita decir otra cosa más. ¿Por qué? Porque la palabra nos tiene que exhortar, reprender. La palabra nos tiene que corregir forzosamente. Todo cristiano se puede dar cuenta cuánto la palabra lo ha corregido, pero también cuánto hemos desechado, de la misma palabra. Sobre todo cristianos que llegan a decir, es que no puedo cambiar, yo soy así, así nací y así me moriré. Híjole, como dice la canción, pero no debe ser así. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de los cielos, dijo Jesús. El que no nace del agua y del Espíritu no podrá entrar. Y el agua, la palabra, nos tendrá que limpiar. Por eso, mire, busquemos también 2 de Juan 1:9 al 11. 2 de Juan 1:9 al versículo 11. Muy bien. 2 de Juan 1:9. Y dice así: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo.
Esto de perseverar en la doctrina, en las enseñanzas de Cristo, eso nos está diciendo, ¿verdad? Y es toda la Biblia realmente, desde de principio a fin, porque toda la Biblia en su totalidad nos revela a Cristo, nos enseña. Fíjense, la palabra de Dios, la Biblia, nos enseña primero la condición de la humanidad, los propósitos de Dios cuando creó al hombre, tan hermosos, tan perfectos, la caída de la humanidad, la manera como Dios buscaba rescatar, ¿verdad? Llamó a un hombre, después a otro, y después a otro, luego a Abraham, luego a Moisés, a Noé también primero, antes que Abraham, ¿no? Y así fue buscando para, pues, que se corrigiera eso, para que hubiera un camino de perseverancia. Pero todo eso nos va dando un entendimiento en toda la Biblia para llevarnos a Cristo, solución perfecta de Dios para su creación. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Y es que ahorita que hablábamos de las puertas, cualquiera de ustedes podrá decir muy ciertamente, pero es que yo he entregado mi vida a Cristo y tengo que entrar. Ya no puedo entrar por la puerta amplia, ancha, sino solo por la angosta. Sí, entregamos nuestra vida a Cristo. Cristo es nuestro Señor y Salvador, pero nosotros seguimos viviendo a veces como si no fuéramos de Cristo. Ese es el problema. Eso es lo que nos hace errar, como decíamos ahorita, y erra. El que no guarda los mandamientos yerra. El que desecha la reprensión yerra, leíamos ahorita, ¿verdad? Entonces cualquiera que se extravía, aquí también podemos ver cómo me puedo yo extraviar y no perseverar en la doctrina, seguir viviendo igual y sin cambiar mi manera de ser, de pensar también. La palabra de Dios tiene que darnos una nueva manera de pensar, una nueva mente, un nuevo corazón. Dios, cuando alguien nace de nuevo, dice que Él quita el corazón y pone uno nuevo, ¿verdad? Pone un nuevo espíritu. Entonces, ¿cómo es que muchas veces seguimos patinando por ahí con nuestras mismas maneras de ser? Porque no le dejamos al Señor hacer su obra preciosa que Él quiere hacer con nosotros. Dice también, bueno, estamos aquí, el versículo 10, mire, dice, si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, o sea, la doctrina de Cristo, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Y versículo 11, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. ¿Y aquí decía? Es que decía el versículo 9, el que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Imagínense cuántas personas que no perseveran. Es para que ya no recibiéramos a nadie en nuestra casa prácticamente, ¿verdad? Pero ¿a qué se refiere con lo que nos está diciendo? Nos está diciendo que nosotros también, pues, enseñemos, exhortemos a las personas a buscar a Cristo de verdad, a perseverar. Por eso este tema se llama el camino de la perseverancia. El camino de Dios es hermoso y pues le echamos ganas por estar, pero también se necesita ya cuando uno ahí va caminando, necesita uno perfeccionar su vida para
estar más cerca. Y más en estos tiempos. En los últimos tiempos, dijo el Señor Jesús, por la maldad, ¿cómo estará en aquellos días? El amor de muchos se enfriará. ¿Por qué dice el Señor Jesús? Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Porque nos dejamos muchas veces contagiar por las perversiones del mundo. Porque seguimos diciendo, no, es que yo así soy. No, el que dice yo así soy, mejor digamos, con Cristo estoy crucificado, ¿verdad? Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Eso deberíamos de decir. Por eso tenemos que esforzarnos juntos, todos nosotros. Ahora mire, Jeremías 10, 23 y 24. Esto es muy importante, lo que nos va a enseñar aquí la palabra de Dios. Jeremías 10, 23 dice así: reconozco, oh Señor, que el hombre no es señor de su camino, ni el hombre que camina es capaz de afirmar sus pasos. Esto tenemos que aprenderlo muy bien, no todos. El mundo no vive de la manera que vive por sí mismos, porque se les ocurrieron las cosas. La palabra de Dios nos enseña que el mundo está instruido por el maligno, por el enemigo, ¿verdad? Ahí Efesios 2:2 nos dice que la corriente del mundo es conforme al príncipe de la potestad del aire. O sea, ¿qué significa la corriente del mundo? Toda la filosofía, las enseñanzas de las personas que no leen la palabra de Dios. Esa es la corriente del mundo. Ideas y pensamientos que nosotros vemos todos los días cómo está el mundo. Todos siguen esas corrientes conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Decíamos nosotros, esa palabra que opera es así como en nosotros opera el Espíritu Santo. Así como el Espíritu Santo dice que inspiró a los hombres a escribir, ¿verdad?, la palabra. Inspiró a los profetas, les daba palabra. Eso es operar. Así también opera ese espíritu de la potestad del aire a los hijos de desobediencia. No crean que eso de que los Terians y de todas esas cosas se les ocurrieron a ellos. Es el príncipe de la potestad del aire. Ese está haciendo que se extravíe cada vez más la mente humana, para que no les llegue la palabra de Dios, para que rechacen todo el tiempo. Ese es su plan malévolo, que las personas rechacen la palabra de Dios, que no les llegue a hacer clic, que no les llegue a hacer rema, como se dice, ¿verdad? Que no les llegue a iluminar un poquito el pensamiento, porque cuando a alguien la palabra de Dios le ilumina el pensamiento, empieza a cambiar. Ahí empieza uno a buscar ahora sí a Dios. Entonces vemos aquí cómo viven las personas en la corriente de este mundo. Dice el versículo 3, ¿verdad? Efesios 2:3.
en los cuales anduvimos también nosotros en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Nada más en los deseos de la carne, ¿verdad? Haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así, eso llega a ver nada más esos pensamientos de mal y de perversión y de que no, que yo me siento un animal y que esto y que todo eso, corrientes de este mundo. Entonces nosotros estábamos, ese fue un paréntesis, estamos nosotros en Jeremías 10:23. Fíjese qué sabio Jeremías diciéndole: reconozco, oh Señor, que el hombre no es señor de su camino. Es decir, Señor, el mundo vive así tal como está por esas corrientes, conforme al príncipe de la potestad del aire, por tanta inspiración que quiere hacer el enemigo también. Pero tremendo, es tremendo él para que la gente se pierda en tantas cosas. Entonces, por eso dice él, el hombre no es señor de su camino. Es decir, el hombre no sabe ni siquiera cómo vivir, no tiene ni idea qué hacer. El hombre no sabe ni siquiera cómo arreglar sus pasos, afirmar sus pasos, o sea, cómo cambiar, cómo corregir su vida. Y mucha gente pues se deja guiar por expertos que no sé qué, que el filósofo tal, que el maestro tal, si el hombre no es capaz de afirmar sus pasos. Y dice en el versículo 24: corrígeme, oh Señor. Eso es lo que debemos de pedir nosotros también. Corrígeme, oh Señor. Y fíjese qué sabio le está diciendo: corrígeme, oh Señor, pero con tu juicio, no con tu furor, para que no me aniquiles, ¿verdad? Corrígeme. Y sí, Dios quiere corregir, pero con amor. Ahorita que decíamos esto de cómo está el mundo, mire, nada más primera de Juan 5:19, ¿cómo dice, va? Sabemos que somos de Dios, pero el mundo entero está bajo el maligno. Es decir, el mundo entero está enseñado, instruido, porque cuando nosotros leemos en la palabra de Dios, sabemos que al enemigo cómo le gusta imitar a Dios, ¿verdad? Si Cristo tiene su iglesia, Él quiere tener su iglesia. Si Cristo tiene sus profetas, sus maestros, sus pastores, Él quiere tener igual los mismos. Así es. Y de esta manera hace esto. El mundo entero hace que el mundo entero siga bajo el maligno. Por eso nosotros debemos salir de ahí. Ese camino de perseverancia en el que estamos es perseverar para ir dejando. Todo lo que estamos haciendo es ir dejando ese mundo. Todo lo que tenemos que hacer. ¿Quién enseñó, por ejemplo, a las esposas? No sé por qué estoy hoy con las esposas, me van a digo, mejor no digo, pues a ponerse así al brinco, y eso no lo enseñó Dios, ¿verdad? ¿Qué enseñó el Señor? Solamente estar sujeta, no estar con sujeta, estar sujetas. Y a veces pasa que, bueno, pero es cosa de ir dejando. Tenemos que salirnos del mundo. Ahora con los hombres, para que no digan las mujeres: sí, el pastor sí.
¿Quién nos enseñó a nosotros los hombres a no ser la autoridad en nuestra casa? A enseñar la palabra. Porque todo también se lo dejamos a las mujeres y ellas, pues, al ratito, pues, ¿por qué no estás con tu sonrisita, hermosa esposa? Pues también hay muchas cosas, ¿verdad?, que son lógicas. Y el hombre también, el mundo lo enseñó a tranquilo, relájate, deja que ellas hagan todo, deja que ellas lleven pues todo, ¿no?, las riendas del hogar. Eso también enseña en este mundo. Y nosotros, pues los hombres, ¿qué debemos hacer? Los esposos, quitar eso, ponernos en autoridad, jalar a nuestra familia a los pies de Cristo. Entonces, fíjense que todo eso todo eso que estamos diciendo son cosas prácticas, son cosas que se deben hacer realmente para ya ir dejando tanto molde, el molde del mundo, ¿verdad? No se amolden ustedes al mundo, transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento. Eso tenemos que hacer. Bueno, pero lo más hermoso, lo principal, quiero que busquemos Salmos 25, versículos 8 y 9. Salmos 25, 8 y 9 dice de esta manera: bueno y recto es el Señor, por tanto, Él muestra a los pecadores el camino. Dirige a los humildes en la justicia y enseña a los humildes su camino. Dios está dispuesto a enseñar el camino. Dios está dispuesto a guiarnos. Su palabra nos dejó para guiarnos. La manera de que Cristo vivió es para guiarnos, enseñarnos cómo debemos de vivir. Para que nos pase esto, mire, Proverbios 10:9. Proverbios 10:9. Así dice: el que camina en integridad anda confiado. Ahora sí, cuando estemos caminando bien, ahora sí podremos estar tranquilos. El que anda en integridad, el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Si nosotros mismos nos deslizamos un poquito, al quebrantamiento luego. Bueno, esto les decía yo. Vamos a buscar Efesios 4, 21 y 22. Efesios 4, 21 y 22. Tratando de no distraernos con el ruido ni nada de eso, Tenemos muchas cosas, ¿no? Muchas distracciones pueden haber. Efesios 4, 21 dice de esta manera: si en verdad le habéis oído. Y aquí se va a ver si de verdad escuchamos la palabra de Dios o no, ¿verdad? Si de verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y aquí cuando dice está viciado de puros deseos engañosos,
son vicios de puros deseos de cambiar y que no se puede, de puro engaño nada más, ¿no? De que ya voy a hacer las cosas bien, ya ahora sí le voy a echar ganas, y al rato no. Es el doble ánimo también, ¿no? El hombre de doble ánimo que es inconstante en todos sus caminos. Pero aquí se ve, si de verdad hemos escuchado la palabra y hemos sido enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, vamos a ir despojándonos del viejo hombre. Quisiera leerlas también este versículo 22, a ver, en la Nueva Traducción Viviente, como nos dice: desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Es tremendo, ¿eh? Puras intenciones perversas y maldad nada más, ¿verdad? De eso habla. Tenemos que deshacernos de esas personas, de esa naturaleza. También Gálatas 6:7, es que también entran estos versículos aquí. Gálatas 6:7 y 8 nos dice de esta manera: no os engañéis. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y es que a veces puede la gente vernos: ay, qué bueno es el pastor, ¿verdad? Pero ¿qué tal si por dentro, híjole, está uno como los fariseos que decía el Señor Jesús, sepulcros blanqueados, ¿no? Por fuera se ven hermosos, por dentro llenos de huesos de muerte. Sepulcros blanqueados, porque decíamos que durante las fiestas de Israel, pues las personas se consagraban, y parte de esa consagración era no acercarse a cadáveres, ¿verdad? A muertos. Entonces la gente pintaban los sepulcros ahí en los caminos, porque antes de que hubiera panteones, muchas veces había muertos en el camino, en los montes, sepultaban en las cuevas también, y pintaban de blanco esos lugares. Por eso son los sepulcros blanqueados. Tanto para que las personas, cuando fueran a ir a la Pascua, a las fiestas en Israel, no pisaran o no pasaran sobre un cadáver, porque eso ya era ser impuro. Y con ese fin pintaban las tumbas para que y sí, como dice Jesús, por fuera se ven hermosos, porque hay historiadores que cuentan que al ir a acercarse a Jerusalén se veía el camino blanco así, por tanta tumba pintada, ¿verdad? Entonces, y se veía muy bonito el camino a veces, o los montes así, blancos, que parecía nieve, y al final pues eran sepulcros que estaban emblanquecidos. Pero lo de adentro, pues que había solamente huesos y muerte. Así decía el Señor Jesús, ¿verdad? Entonces nosotros estamos aquí en el Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Versículo 8: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Sembrar para la carne. ¿Cómo siembro yo para mi carne?
El simple hecho de no hacer nada, de seguir igual, sigo sembrando para la carne. Cegar para el espíritu, que es ahora sí someterse bien a la obediencia de la palabra. Eso nos va a hacer cosechar vida eterna. Bueno, vamos a finalizar. Salmo 119, versículos 1 al 3. Salmos 119. Claro. Salmo 119. Me gusta muchísimo el Salmo 119 y sobre todo cómo empieza. Qué hermoso, ¿eh? Salmo 19, versículo 1, fíjese cómo empieza. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Fíjese qué hermoso nos enseña, ¿eh? ¿Cómo voy a llegar por fin a perseverar en el camino de Dios? ¿Cómo voy a llegar ahora sí a estar pero perfecto? Cuando hay una obediencia total. Versículo 2. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Versículo 3. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. ¿Cómo voy a asegurarme yo de ya dejar todo eso? Andar en ese camino angosto. Entrar por esa puerta estrecha. Porque eso sí, usted quiere que va a entrar alguien por la puerta estrecha, pero que al rato ande con que sí o con que no, no. Pues se va a salir de ese camino, del camino angosto. Y te sales del camino angosto, ¿y a dónde te vas? Al camino amplio y espacioso. Ese camino amplio y espacioso, ahí puede haber gente que tenga muchas intenciones de cambiar. Puede haber gente muy religiosa, gente muy buena, respetable, sincera, pero que no corrigió su vida conforme a la palabra de Dios. Por eso es tan amplio y espacioso, dice, el camino que lleva a la perdición. Porque hay de los peores y hay de los que parecen buenos. Hay de los que parecen cristianos también, pero que no lo son, tristemente, ¿no? Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Bueno, quiero terminar un versículo, Zacarías 1:4, para que terminemos con este versículo. Zacarías capítulo 1, versículo 4. Si está largo este versículo. Bueno, dice así: les decía Zacarías, no seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas. Fíjese cómo dice clamaron. La palabra clamar es gritar, es suplicar. Todo eso encierra la palabra clamor. Suplicar, gritar, llorar incluso. ¿Usted cree que no lloraban los profetas? Bueno, sí los vemos, ¿verdad? ¿Qué tal vemos a Jeremías? Hasta se le llama el profeta llorón. Así se le dice a Jeremías. No sean como sus padres, a los cuales clamaron los primeros profetas diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de
de vuestras malas obras y no entendieron ni escucharon, dice Jehová. Todos los domingos en las iglesias se predica la palabra de Dios, se anuncian los caminos, la palabra, todo lo que Dios nos quiere decir. Y pues Dios quiere que haya muchos que sí entiendan, que sí escuchen y sí cambien. Y sí vayan en ese camino de la perseverancia, la cual nos va a llevar para arriba, para el cielo. Amén. Pero qué tremendo, porque sabemos que sí hubo muchos que no entendieron y que no escucharon. Nosotros hoy hemos escuchado palabra del Señor y pongámonos prestos, seamos diligentes para poner por obra la palabra de Dios. Amén. Vamos a hacer oración para finalizar. Gracias, Señor, por tu palabra tan clara, tan perfecta, tan llena de bendición. Y que yo quiero agradecerte, Señor, tu paciencia que nos has tenido. Porque muchas veces tú has querido que ya cambiemos y ay, seguimos. Pero por lo tanto, esa paciencia sabemos que un día se tiene que terminar. El tiempo se debe de terminar. Tiene que llegar el momento en que se cierre la puerta del arca. Esa arca que es Cristo ahorita, que nos está diciendo: vengan a mí los que estén cargados, trabajados, yo los haré descansar. Aprendan de mí que soy manso, humilde, caminen conmigo. Eso quiere el Señor Jesús. Señor, que en estos tiempos difíciles, últimos que estamos viviendo, pues Señor, nos esforcemos, como tú dijiste, esfuércense por entrar en la puerta angosta y el camino estrecho, porque muchos querrán hacerlo y no podrán. Ayúdanos, Señor, para que seamos de los que sí podamos entrar ahí y mantener nuestros pasos derechitos en el camino y verdad y vida que es Cristo. Señor, bendice a tu iglesia, fortalécela más que nunca, Señor, para que haya cambios. Y que no seamos como aquellos que dice aquí el último versículo que leíamos. No sean como aquellos que los profetas clamaron a ellos y no entendieron ni los escucharon. Ayúdanos, Señor, y bendice a tu iglesia y con tu Santo Espíritu para que haya el poder, las fuerzas, el dominio propio, el amor para buscarte, seguirte y cambiar por completo. Gracias, Señor, por Jesucristo, nuestro amado Señor y Salvador. Amén.